Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a explicar cuál debería ser el buque que en la Armada Española sustituya a nuestros destructores de la clase F100. Y lo voy a hacer como lo hago siempre en este canal, atendiendo a todas las realidades y por supuesto acompañándolo de unas imágenes descriptivas realmente espectaculares. Señores, todos sabéis que son los buques de la clase F100. Son unos destructores de lucha antiaérea mal llamados fragatas. Estos buques incorporan el sistema de combate antiaéreo embarcable más avanzado del mundo, que es el Aegis. Son unos buques que entraron en servicio hace 20 años y que si esto no fuese España, es decir, si no fuésemos siempre tarde y mal, pues ya debería estar realizándose una MLU. MLU son las siglas en inglés de modernización de media vida. Yo os voy a explicar cómo debía ser el sustituto de este buque, atendiendo a todo: sistemas, desplazamiento, arquitectura naval, por supuesto armas y misiles, radares, etcétera, 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 para que os hagáis una idea global de qué es lo que necesitamos y para qué lo necesitamos, porque no solamente voy a explicar datos técnicos, sino que también voy a explicar datos operativos. El objetivo final es que os hagáis una idea de por dónde deberían de ir los tiros, nunca mejor dicho, para que España pueda seguir manteniendo buques de superficie realmente avanzados y que estén entre los mejores del mundo. Bien, ¿por dónde empezamos? Sistemas, armas, equipamientos. Bueno, por lo primero que hay que empezar es por esto que vais a ver en vuestras pantallas. El Aegis, señores, el radar fabricado por Lockheed Martin, o como principal fabricante Lockheed Martin. El Aegis es el sistema que montan las F100 y que montan las F110. Pues bien, ya ha llegado la hora de que España monte su propio sistema de combate Aegis. Por un simple motivo, porque tenemos capacidad sobrada para poder desarrollarlo. De hecho, el Aegis que van a montar las F110 ya es coproducido por Indra. Indra además tiene los radares Lanza 3D en Indra desarrolla junto con Avantia el sistema Scomba, que es el sistema de combate de la Armada. Con lo cual España tiene ya todas las necesidades sobre la mesa, todas las capacidades sobre la mesa para poder crear este radar que sustituya a la Aegis. Porque nuestras futuras fragatas, las denominamos F120, pues nuestras futuras, llamaremos fragatas, pero deben ser destructores de la clase F120, deben de tener nuestro propio sistema de combate. Debe tener nuestro propio radar, igual que ya tienen otras cosas como por ejemplo el radar de dirección de tiro y otros sistemas de los cuales ahora vamos a ir hablando poco a poco durante la explicación de este vídeo. Lo primero es esto, señores, que el sistema de búsqueda, el sistema de radar de exploración aérea sea un sistema nacional, sea un sistema desarrollado por Indra, por Tecnobit, por las empresas españolas. Esto es lo primero, porque sí, señores, la clase F120 debe ser un destructor de defensa antiaérea, ya que la F110 son antisubmarinas y además solo llevan 16 celdas, a pesar de que están dotadas con el que ahora mismo es el mejor radar de exploración aérea del mundo. Pero esto es lo que hay. Entonces, teniendo esto claro, si os parece, vamos a proceder a empezar a entrar con detalles técnicos. Y lo primero va a ser la arquitectura de buque. Si lo permitís, para ilustraros el vídeo en este aspecto, voy a utilizar algo que ya he desarrollado en Avantia, la clase Smart 8000. Este destructor que voy a fijarme en él para ilustrarlo, pero que no tiene que ser como él, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un buque que desplace más de 8000 toneladas, si puede ser 10.000 toneladas. ¿Por qué? Porque debemos hacer un buque extremadamente pesado para que pueda acoger una gran cantidad de sistemas. Aunque se pueden meter muchos sistemas en un buque pequeñito, al final los radares son los que son. Y si quieres radares potentes, necesitas en primer lugar un buque potente en desplazamiento, pero también un buque que pueda ser capaz de desarrollar la energía suficiente para abastecer esos radares. Porque va todo unido, señores. Por lo tanto, necesitamos un buque que tenga un gran desplazamiento, más de 8000 toneladas. La serie F100 son más de 5000, la F110 ya supera las 6000 y este debe de tener más de 8000 toneladas de desplazamiento.
Como os he dicho, su sistema, su radar, debe ser nacional. Debe ser un radar desarrollado por Indra, añadido al SCOMBA, que es el sistema de combate de la Armada. Esto podríamos hacerlo de dos formas, bien colaborando con otra empresa europea, a partir de un APAR, de un EMPAR, mejorándolo, pero creo que hay suficientes capacidades encima de mesa para hacer el nuestro propio, entre otras cosas, porque la F-110 ya vamos nosotros a hacer de forma conjunta ese radar. Por lo tanto, si había algo de conocimiento que necesitábamos, ahí está. Por supuesto que respecto al armamento, deberían de llevar al menos 64 celdas en la proa. Al menos 64 celdas. Y como estáis viendo en imágenes, un cañón retráctil. Es decir, un cañón que pueda tanto emerger como ocultarse. ¿Por qué? Porque la firma de este buque debe de ser extraordinaria. Debe ser un buque con una capacidad STEAL, es decir, una capacidad de baja visibilidad al radar, que le convierta prácticamente en lo que pueda de sí un pesquero de marisco de la provincia de Cádiz. He dicho hace muy poquito el tema de las celdas, 62 celdas. ¿Por qué 62 celdas? Pues os lo explico de una forma muy sencilla. Este buque debe estar orientado a la defensa antiaérea, con lo cual llevar misiles antiaéreos en gran cantidad es fundamental, como pasa por ejemplo con las F-100. En este aspecto, los buques de mayor desplazamiento, clase Early Brook, clase Maya, clase Congo, estos dos últimos japoneses, clase St. John el Grande, llevan 64 celdas a vanguardia, en grupos de 8. A vanguardia o la proa, para utilizar un lenguaje marinero. Esto nos daría capacidad, por ejemplo, de llevar 32 misiles de corto alcance y 32 misiles de largo alcance. Pero no solamente eso, sino que además te daría la posibilidad de otra cosa que sería muy interesante, y es que en la retaguardia del buque, es decir, a popa, este buque llevase también al menos 16 celdas adicionales para lanzar misiles mucho mayores, léase misiles antisatélites o bien misiles de crucero, es decir, misiles que van a tener mucho mayor longitud, muchas mayores características de arquitectura que lo que puede ser un misil antiaéreo de corto alcance con un radio de unos 50 kilómetros. Como veis, señores, 64 a proa y al menos 16 a popa, estamos hablando de unas 80 celdas. Para que os hagáis una idea, buques que también llevan sistema Aegis, como los surcoreanos, como los japoneses, o la propia clase Early Brook, suelen montar, si no me falla la memoria, 96 celdas. Con lo cual, esto entraría dentro de la lógica militar, de la lógica operativa. Estaríamos hablando de disponer de unos buques multimisión orientados a la lucha antiaérea y con una capacidad de pegada real. Y ya que estamos hablando de las celdas, ¿por qué no hablamos de los misiles? Bueno, los misiles deberían ser de fabricación nacional, o bien de un tercer país que ya los haya fabricado y cuyos misiles directamente puedan ser producidos por nosotros de forma completamente autónoma, como pasa por ejemplo con el Meteor, con el misil para BVR aire-aire. ¿Aquí qué misiles pondríamos? Bueno, como vamos a desarrollar un destructor nuevo, yo desarrollaría un misil nuevo, es así de simple. Y desarrollaría 4 tipos de misiles, 5 si puede ser, pero el quinto no es exactamente un misil. ¿Qué 2 primeros misiles desarrollaría? Pues obviamente desarrollaría 2 misiles de lucha antiaérea. Un misil para corto alcance, 30 a 40 kilómetros, y otro misil para largo alcance, más de 120 kilómetros. Aquí podemos desarrollar los misiles nosotros de forma autóctona o podemos desarrollarlo a través de variantes europeas, u de otros países. Claro, señores, ¿queréis que os diga algún misil en concreto? Bueno, yo prefiero desarrollar el mío propio, pero en caso de que haya que colaborar, hay muchas opciones en el mercado. Está, por ejemplo, los Barak israelíes, están los Aster 30, misiles todos ellos con más de 100 kilómetros de alcance, pero yo desarrollaría mi propio misil. Incluso no descartaría, porque ya se ha hecho otras veces,
y ya está pasando con Finlandia y con Noruega, por ejemplo, desarrollar un misil a partir de los SM-2 o los SM-3. No lo descartaría. No descartaría desarrollar el propio misil a partir de los misiles desarrollados por Raytheon. Y desarrollar mi propio misil a través del ESSM. Es algo que yo no descartaría. Pero independientemente de eso, el misil le tenemos que fabricar nosotros. Y debe ser un misil que vaya asociado de forma total al radar. ¿Por qué quiero decir? ¿Por qué explico esto? Señores, todos sabéis que el sistema Aegis y los SSM o el SM-2, SM-3 funcionan en una banda diferente al radar. Esto significa que tú cuando disparas el misil, el sistema Aegis va guiando ese misil, pero la parte final, la intercepción del misil o avión entrante, la tiene que realizar el propio misil por sus propios sistemas de guía. Yo aquí lo que haría sería desarrollar un sistema en el cual el propio radar guía al misil hacia su objetivo. Eso es lo que yo haría. Un sistema en el cual el propio radar guíe al misil hacia su objetivo. De tal forma que en todo momento el sistema de combate, un SCOMBA avanzado, se encargase de estar permanentemente traqueando, siguiendo e interceptando los objetivos, no lanzando misiles y esperando que esto en su fase final se encarguen de destruir el sistema entrante enemigo, sea lo que sea un misil o sea un avión, da exactamente igual. ¿Qué pasa con la lucha antisubmarina? Bueno, pues aquí en la lucha antisubmarina, por supuesto, yo le acoplaría un radar, bueno, en este caso, perdón, un sonar remolcado. Se lo acoplaría, aunque las F-110 ya están destinadas a esas misiones y va a llevar un sonar remolcado, yo le acoplaría a estos destructores un sonar remolcado. Se lo acoplaría. ¿Por qué? Porque aunque son los buques destinados fundamentalmente para lucha antiaérea y por lo tanto para dar escoltas, creo que el precio, el costo de introducir este sistema cuando ya se ha empezado desde cero es relativamente normal, bajo y asumible. Con lo cual estamos hablando de poder dotarnos de una capacidad adicional nada desdeñable. Claro, señores, aquí hay una realidad. Si te dotas de este sonar remolcado, aumenta de forma espectacular tus capacidades de detección de submarino. Por ejemplo, las F-100 actuales no llevan ese sonar remolcado. Y aquí sí que podemos estar entrando dentro de una dinámica completamente distinta en lo que puede pensar un almirante, pero yo a estos buques no le pondría torpedos de 300 milímetros, le metería torpedos de 500 milímetros. Aunque fuese en dos, en vez de tres, en dos lanzadores, en vez de dos lanzadores triple, dos lanzadores dobles, pero le metería este tipo de torpedos para poder enfrentar a submarinos de forma eficiente y además aumentar el alcance de este tipo de torpedos. Y si fuese posible, aunque no me metería como necesidad principal, pero si fuese posible en esas celdas de popa, disculpadme, en esa celda de popa de la que os he hablado, también le metería los ASROC. Los ASROC ya sabéis que es un torpedo al cual se añade el cuerpo de un misil para aumentar su alcance. Yo en este aspecto le aumentaría de forma muy considerable el alcance introduciendo un sistema como el ASROC, que al final, como os he dicho, deja de ser un torpedo al cual se añade una cápsula de misil. Tú lanzas ese torpedo y cuando se ha acabado la propulsión de la cápsula de misil, pues ese torpedo por sus propios medios se dirige hacia el submarino. Esto básicamente lo que hace es aumentar el alcance, no sirve para otra cosa, simplemente aumentar el alcance del torpedo. Ya sabéis que los torpedos juegan con la variante de velocidad-alcance. A mayor velocidad, menos alcance; a mayor lentitud, más alcance. Es así de simple. Hemos hablado de lucha antiaérea, lucha antisubmarina y vamos a hablar de la lucha antisuperficie. Por supuesto, los típicos tubos de lanzamiento de misiles se los acoplaría, aunque lo acoplaría en este caso de una forma completamente, si no vertical, sí cubierta por el propio sistema. Como va a ser un buque moderno, un buque vanguardista, lo que haría simple y llanamente es lanzar los misiles de forma vertical. Ya está, se acabó, no haría otra cosa. Cambiaría el sistema y lanzaría misiles de forma vertical. Los misiles antibuque realmente no son muy importantes. No son muy importantes porque al final una fragata, un destructor, una corbeta no tiene capacidad de lanzar misiles antibuque
a una distancia más allá de la propia que alcance el radar de exploración de superficie, con lo cual, a no ser que tengas un helicóptero para que te guíe ese misil y seas capaz de detectar al objetivo enemigo, que sería un buque de superficie, a una distancia más allá de la propia curvatura de la Tierra, pues en este aspecto el tema de los misiles superficie yo no le doy demasiada importancia por ese aspecto, porque no considero que vaya a ser una lucha muy real. Para atacar objetivos superficie más allá de los propios buques, tendría o dispondría de dos armas. La primera de ellas, de los cañones. Y aquí yo sí le dotaría de cañones. Sí, como he dicho, cañones, en ese. Señores, hay por ejemplo la clase Horizon, franco-italiana. El modelo francés lleva 2 cañones, el modelo italiano lleva 3 cañones, en este caso son de 76 milímetros. Yo a este modelo le metería 2 cañones de 127 milímetros. Le metería uno en la proa, pero le metería otro en la popa. ¿Por qué? Porque con municiones guiadas, como por ejemplo la munición Vulcano, estaríamos hablando de que tendría unos sistemas de armas que me permitirían atacar objetivos terrestres a más de 100 kilómetros de distancia, es decir, con cierta seguridad para mis buques y con una gran capacidad de apoyo a las fuerzas terrestres. En este aspecto, disponer de este tipo de munición aumenta muy considerablemente la potencia de fuego. Además, llamadme tradicional si queréis, pero yo siempre he considerado que es un grave error la pérdida de potencia de apoyo de fuego de los buques a la hora de apoyar desembarcos y operaciones terrestres. Por un simple motivo, señores, porque al final tanto la aviación como los helicópteros de ataque tienen sus propias limitaciones de carga. Un Harrier te puede llevar 6 Maverick, un helicóptero de ataque pues te puede llevar hasta 16 misiles anticarro, por ejemplo, o lanzacohetes, pero realmente un cañón puede estar disparando proyectiles de 155 milímetros de forma reiterada y puede llevar en su cargador más de 50 proyectiles para uso inmediato y en lo que sería el buque más de 400 proyectiles, hasta 500 proyectiles dependiendo del tipo de buque. Con lo cual, como veis, la potencia de fuego es abrumadora porque estamos hablando de que hay precisión con las municiones guiadas, hay alcance, pero sobre todo hay una gran capacidad de pegada. Al final un proyectil de 155 milímetros es sumamente importante para actuar contra unidades blindadas, para actuar contra unidades de infantería, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener presente también una cosa muy importante. Al final el helicóptero y el avión te pueden derribar, pero como no sé que te hundan el buque, va a ser muy difícil que puedan interrumpir el apoyo de fuego que le estás brindando. Por lo tanto, aquí, señores, yo le metería 2 cañones de 127 milímetros. Y aparte de estos 2 cañones de 127 milímetros, por supuesto, le metería misiles de crucero. Misiles de crucero, o bien ese desarrollo europeo que se va a producir, o bien directamente un misil de crucero nacional, con más de 1000 kilómetros de alcance. Podemos desarrollar el nuestro propio, por ejemplo a través del Taurus, o un diseño nacional, o bien colaborar con otro país, como en el caso de Corea del Sur, y coger sus misiles que ellos desarrollaron en 3 fases, la fase final de ese misil, la 3, tiene más de 1000 kilómetros de alcance, creo que son 1500 kilómetros si no me falla la memoria. Con lo cual, en este aspecto, dotarnos de este tipo de misil de crucero nos daría unos buques de guerra realmente totales. Luego, seguramente estaréis pensando, estos misiles, claro, por supuesto, irían a la popa del buque, en esas 16 celdas que os he comentado en la parte trasera. Luego estaréis pensando en armas tipo láser. Bueno, lo que sé hasta ahora de las armas tipo láser, la poquita información que me ha llegado de lo que está desarrollando Escribano y demás, es muy positiva. Ya sabéis que yo no soy un demagogo nacionalista, ya sabéis que a mí me gusta ir sobre seguro y me gusta ir con la verdad por delante. No me gustan las fantasías, con lo cual en este aspecto yo personalmente a las armas tipo láser no le doy mucha credibilidad. Me recuerda mucho a cuando yo era pequeñito, estábamos en el colegio y nos decían los profesores que en el año 2000 los coches volarían y vivían en el espacio. Y yo pensaba, pero vamos a ver, profe, si estamos en 1996, no creo yo que vayamos a avanzar tanto 4 añitos para vivir en el espacio. Pues esto es exactamente lo mismo.
yo personalmente no le veo ningún tipo de, digamos, de influencia decisiva sobre la batalla aeronaval a las armas tipo láser, pero que ustedes, si funcionan, pues se la acople y ya está. Al final es un sistema que no ocupa mucho espacio y que puede ser sumamente útil. Además, teóricamente sería un sistema que no necesitaría ningún tipo de recarga, por aquello de que es un sistema que utiliza la propia energía que produce el buque, con lo cual es un sistema prácticamente de uso infinito mientras el buque sea capaz de seguir encendiendo sus sistemas con sus calderas, con sus turbinas, con lo cual en ese aspecto pues sí que sería una gran ventaja. Pero ya he dicho que yo no tengo demasiada confianza, al menos a día de hoy, en este tipo de arma. Pero que ustedes, si funcionan, pues ya está. Lo que sí le meterían sería CIBs, pero ojo, CIBs de proyectiles, no CIBs de misiles, como el SHIRAM. Le metería CIBs de proyectiles. Hemos hablado mucho de los CIBs, he hecho vídeos enormemente técnicos al respecto, otro más generalista. Yo le metería 2 sistemas de CIBs y le metería uno a babor y otro a estribor del buque, o uno como que para aquellos que seáis de secano como yo, uno a la derecha y otro a izquierda. Se los metería. ¿Qué tipo de CIBs? Bueno, yo siempre soy partidario del desarrollo nacional, como ya hicimos con el Meroca, y yo le metería un CIBs nacional, pero si tengo que comprar uno extranjero le compraría. Ahora, eso sí, a mí no me vengáis con Sedral ni con esta cosa rara de los italianos con sus 76 milímetros, nada de eso, señores. A mí me ponéis un sistema multitubo, al menos o bien tipo Gatling, es decir, rotatorio en círculo, o bien como era nuestro Meroca, pero me metéis un sistema que vaya a ráfaga, que sea multitubo, al menos con 6 tubos, y que tenga mínimo 20 milímetros. Luego ya me pueden venir almirantes a decir no, porque tiene que, por la proyección, la potencia cinética y demás del proyectil, para destruir la cabeza de guerra, el misil entrante debe tener 30... Vale, muy bien, sí, pues si quieres 30 milímetros, 30 milímetros, pero me metéis un sistema que vaya a ráfaga y que sea multitubo, al menos 6 tubos en cada línea, total 12 tubos, o un sistema rotativo tipo Gatling. Podemos comprar uno que ya exista, yo me iría por el Goalkeeper, o desarrollar uno nuestro, pero sí que le pondría este sistema que os he dicho y le metería proyectiles, nada de misiles, nada de un SHIRAM, y le metería proyectiles por aquello que ya he explicado 1000 veces, porque tu misil tiene 396.486 formas de desviarlo, pero un proyectil, amigo mío, hasta que no actúe la fuerza de gravedad porque ha perdido la potencia de su propulsión, no hay manera de interferir un proyectil. Se acabó. Bien, pues hasta aquí os he hablado de los sistemas. Ya sabéis que fundamentalmente tendríamos que desarrollar nuestro propio radar de exploración aérea, porque lo que es el radar de dirección de tiro, radar de búsqueda de superficie y demás, ya lo tenemos. De hecho, que sepáis que Juan Carlos I, los radares que lleva ya son nacionales, ¿de acuerdo? Los radares de exploración aérea y demás son propios españoles. Con lo cual, simplemente, más que incluso desarrollar, es casi integrar. El resto de sistemas y conjuntos nacionales, incluido el propio sonar del buque, o si no, colaborar con algún país tipo Corea del Sur o Japón. Misiles nacionales, os he hablado del número de celdas, os he hablado del desplazamiento del buque, más de 8.000 toneladas mínimo, por aquello de integración de los sistemas y la potencia de los mínimo 8.000 toneladas. Os he hablado de qué tipo de misiles. Respecto a la arquitectura del buque, como veis en el diseño de Smart 8000, pues yo ahí ya no entro porque no soy ingeniero naval. No sé si el diseño tradicional es el bueno o este nuevo invento de Navantia con esta proa invertida sería la opción válida. No lo sé muy bien. Es algo que, por ejemplo, DCNS ya ha probado en las FDI, en sus fragatas FDI. Yo aquí no entro. Estamos viendo en los últimos años unos diseños raros de los buques, no sé si buscando cosas fantasiosas o realidades operativas y navegabilidad. Repito, no soy ingeniero naval y de lo que no entiendo no me gusta hablar. Pero sí que tiene que tener un diseño de muy baja visibilidad al radar. Tiene que tener un diseño que permita que un buque de más de 8.000 toneladas se convierta de facto en un pesquero en la bahía de Cádiz. Esa es la señal radar que tiene que dar. Además, hay otro tema muy importante en este tipo de buque, y es el hecho del helicóptero. Este buque debe llevar hangar para operar 2 helicópteros de tamaño medio.
o lo que es lo mismo, 2NH90. ¿Por qué dos helicópteros? Bueno, pues obviamente dos hace más que uno, ¿verdad? Concretamente el doble. No, pero ya aparte de que esto es cierto, obviamente, la realidad de llevar dos helicópteros, un helicóptero puede estar volando 4 o 5 horas. Si tú llevas dos helicópteros, tienes el tiempo suficiente para mantener de forma continua la capacidad de lucha antisubmarina a través del helicóptero del propio buque. Un helicóptero se necesita, entre que se dota, se prepara, despegue y demás, aproximadamente mínimo media hora mínimo, el repostaje, etcétera, media hora. Si tú tienes un helicóptero operando más de 4 horas, metes un segundo helicóptero, el que está operando regresa a, en este caso, el hangar del buque y se prepara, se reequipa para volver a operar, te estás garantizando durante un par de días poder seguir manteniendo ese sistema operativo de forma duradera, de forma ininterrumpida. Con lo cual, con un helicóptero te aseguras una misión concreta, con dos helicópteros te aseguras que este buque tenga una capacidad real durante un periodo de tiempo, porque luego los helicópteros necesitan mantenimiento y demás y no puedes prolongarlo, pero sí te aseguras que al menos un par de días puedes estar operando de forma continua e ininterrumpida. Por eso este helicóptero debería llevar un hangar que dé capacidad para operar de forma simultánea a dos helicópteros de tamaño medio de 10 toneladas, es decir, 2 NH90. Bien, señores, os he explicado qué tipo de buque necesitamos, todos sus sistemas, radares, misiles y demás, la propia defensa del buque y las características arquitectónicas del buque. Y ahora os voy a explicar la realidad operativa. ¿Por qué este tipo de diseño? Bueno, por 3 motivos fundamentales. Uno de ellos industrial, otro de ellos tecnológico y el tercero operativo. Y en este aspecto me atrevería a decir de a cuál más importante. El industrial, ¿por qué? Pues por todo lo que ganaríamos. Por todo lo que ganaríamos. Somos una de las industrias navales más potentes del mundo. De hecho, somos uno de los muy pocos países en el mundo que fabricamos de todo, desde portaaviones hasta submarino, pasando por todo buque de combate o de apoyo de superficie. Hay muy pocos países en el mundo que puedan hacer lo mismo. Por ejemplo, el Reino Unido se ha rendido en los buques de apoyo a la flota y ha tenido que buscar ayuda externa para fabricarlos. Nosotros los fabricamos sin ningún tipo de ayuda externa. Por ejemplo, en el tema de los portaaviones, la industria naval surcoreana y japonesa ahora mismo no han producido ninguno, y en el caso de Japón desde la Segunda Guerra Mundial no produce ninguno. En el tema, por ejemplo, de los submarinos, Italia hace bastante tiempo que no produce ningún submarino. Con lo cual, como podéis ver, hay muy pocos países en el mundo que ahora mismo fabriquen al 100% todos los tipos de buques que hay, tanto de superficie como de superficie corrida en la cubierta, o bien de submarino. Y esos son Francia, España y Estados Unidos. El resto ahora mismo, por H o por B, pero algún sistema, como os he explicado con la Royal Navy, falla. Desarrollar este tipo de destructor nos pondría a la vanguardia mundial. Nos daría un sistema exportable muy importante, que no va a conseguir grandes pedidos, pero que sí puede aumentar la línea de producción del mismo para los astilleros entre el pedido nacional y el pedido internacional, al menos prácticamente para unos 10-15 años. ¿Por qué es interesante desde un punto de vista no ya industrial sino tecnológico? Por todo lo que haría crecer la industria nacional este tipo de buque. En primer lugar, la industria naval, los astilleros, luego vendrá la industria tecnológica con sistemas de radares y demás, y ya industria muy concreta con el tema de los misiles. Por ejemplo, empresas como Tecnobit o como Escribano, que han nacido prácticamente de la nada con el apoyo de aquellos que creyeron en ella, de españoles valientes que en un país comunista invirtieron su dinero, pusieron sus ahorros en juego para desarrollar un proyecto de ilusión y de futuro, pues en este aspecto, este tipo de contrato para desarrollar misiles antiaéreos de diversos alcances o misiles de crucero sería un espaldarazo cuasi definitivo para la consideración internacional de las mismas. Por supuesto, una consideración que no solamente va en nuestros propios buques, sino también para desarrollar sistemas reales que podamos exportar. Por ejemplo, hoy con las F-100 o las F-110, para exportarlas se necesita permiso de los Estados Unidos.
se necesita permiso de los Estados Unidos porque llaman el Aegis. Si no, tienes que incorporar a otro radar. En las F-100 más complicado, en las F-110, como se ha desarrollado la arquitectura de esos buques partiendo de esta realidad, pues obviamente sería mucho más sencillo. ¿Qué pasa con este destructor que yo estoy defendiendo, este F-120? Al ser todo producción nacional, lo puedes exportar al país que quieras. Al país que quieras. Con o sin beneplácito de Estados Unidos. Creces y creces muchísimo. Y luego llegaría el aspecto operativo, que para mí siempre es el más importante, pero claro, yo es que como militar barro para casa. Entonces, en este aspecto tenemos que tener presente que al desarrollar este tipo de buque, nuestra armada crecería muchísimo. ¿Por qué? Porque nos dotaríamos de un buque que te valdría lo mismo, como dice el refrán popular, para un roto que para un descosido. ¿Que hay que realizar escoltas de convoyes, defensa antiaérea de la flota y demás? Te vale perfectamente porque está pensado para eso. Pero si lo tienes que mandar de forma autónoma a enfrentar cualquier tipo de objetivo, pues también puede hacerlo. Puede hacerlo sin necesidad de ir acompañado con más buques. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le has puesto un sonar remolcado, con lo cual su capacidad de lucha antisubmarina es total. Tiene armas láser, pero también tiene un CIS a babor y otro a estribor. Una gran capacidad de defensa, más allá de una gran potencia de pegada, porque no solamente pasa como con las F-100, que le metes sus misiles antiaéreos, sino que has metido también misiles de crucero para atacar a tierra. Incluso le puedes dotar, si quieres, de misiles antisatélites. Antisatélites o anti-ICBM, es decir, antimisiles intercontinentales. Los misiles generalmente armados con ojivas nucleares. Con lo cual, si las F-100 ya te garantizas una capacidad de escudo antimisiles real, con este sistema sería total, porque no solamente podría detectar, sino también podrías derribar. Señores, ¿qué más queda por explicar por este buque? Pues nada más, porque hemos metido absolutamente a todo y os he explicado todo. Simplemente, si me lo permitís, un último detalle. Durante todo el vídeo me he referido a este nuevo buque como el F-120, seguramente que la Armada cobardes ellos, los almirantes, la llamarían F-120, pero nos hemos referido a él como destructor, ¿verdad? Porque en realidad es lo que estamos fabricando. Las F-100 son destructores y las F-110 no son destructores por la poquísima potencia de fuego que llevan, sino también de facto serían destructores. De hecho, las F-110, si no nos basásemos en la configuración actual de celdas y en esa evolución que las celdas han dado al armamento y fuese un sistema, por ejemplo, como el que llevan a la clase Santa María, un sistema de lanzamiento de uno en uno, estaríamos hablando que las F-110 se considerarían destructores. Por lo tanto, en este aspecto casi estamos dentro de un tecnicismo y por la potencia de fuego, no por el desplazamiento ni por la capacidad. Pues a este modelo 120 yo no llamaría ni fragata ni destructor. Me vais a permitir que sea un poco sentimentalista, pero llamaría nao. Sí, nao, como esos buques de guerra de la época de Imperio. Le llamaría nao. ¿Y qué nombre le daría? Pues uno que me encanta. Santísima Trinidad. Me encanta ese nombre. Desarrollaría la clase Nao Santísima Trinidad, en homenaje a un país católico y en homenaje a una armada que cuando yo digo que es gloriosa porque la ha demostrado en los 5 mares, no porque sea un tarado nacionalista que me creo que mis buques de museo sirven para algo. Una cuestión sentimental, simplemente, pero llamaría Nao. Y señores, aparte de ser una cuestión sentimental y una cuestión de orgullo y de recuperar nuestras raíces, también es una cuestión realista. ¿Por qué una cuestión realista? Porque todos sabéis que ahora mismo hay, digamos, cierto límite confuso entre lo que es un destructor muy pesado y lo que es un crucero. Por ejemplo, la clase Señor el Grande, que es un destructor, un crucero. En teoría un destructor, pero su potencia de fuego es bestial, es propia de un crucero. La clase Ticonderoga no tenemos duda porque los americanos han sido buenas personas y la han llamado directamente crucero. Otros buques, por ejemplo, fabricados por China, pues están mucho en el límite, ¿verdad? Yo en este aspecto me iría a por un buque que estuviese o que diese una denominación sin necesidad de llamarle crucero si superior al destructor. Como veis, no solamente es una cuestión sentimental, sino que también es una cuestión de inteligencia, porque, ojo, este país, España, fue el país que inventó el destructor. En esa época había cruceros ligeros. Se llamaban así, cruceros ligeros. Estaba el acorazado, que era mega leche, y el crucero, que hoy es el megabarco, pues en esa época era un barco normalito. En esa época era un barco normalito, el megabarco eran los acorazados.
Luego empezaron a desarrollar diversos buques, el acorazado de bolsillo, el crucero ligero, y al final llegó España y dijo: destructor, menos tonelaje y más capacidad multimisión. Y España inventó el destructor, y nosotros a nuestros buques hoy en homenaje lo llamamos fragatas, porque somos así, o porque estamos dirigidos por lo que estamos dirigidos. Pero señores, yo, si me lo permitís, a este buque le llamaría Nao, y desarrollaría, igual que hice en su momento con el destructor, un nuevo sistema, aprovechando la realidad internacional y aprovechando en la coyuntura en la que se trabaja. Un buque por encima del destructor, multimisión, encargado de enfrentar cualquier tipo de enemigo. Y sería casi como la cuadratura del círculo. Si cuando apareció el destructor, nosotros le sacamos para realmente darle sentido a esas variantes que había de acorazado de bolsillo, de crucero ligero, de crucero de línea, si lo preferís, ahora ajustaría lo contrario. Ahora pasaría de esos buques de 5.000 toneladas, que son los destructores que en su momento creó la Armada Española y los almirantes españoles cuando teníamos almirantes de verdad, y pasaría a un buque más por encima. A un buque buscando tener esa gran potencia de fuego que en su momento tuvo el acorazado, estando por debajo de destructores a los que ya podíamos denominar destructores de línea, como la clase Sydney, como la clase F-100 española, como los destructores de Japón, y poniéndole sobre todo en el aspecto tecnológico, porque al final el tema de las celdas es añadir más o menos celdas, en el aspecto tecnológico muy por encima. Por eso aquí requiere una gran importancia hacer un buque que pueda operar de todo, desde derribar un satélite hasta atacar una lancha, y sobre todo que tenga una firma radar extremadamente reducida, si puede ser con un diseño vanguardista, como en la clase Smart 8000, con esa proa invertida que hay, que este nuevo concepto, digamos, pues le diese, desde un punto de vista visual, que al final tiene su importancia y acaba teniendo un gran peso específico en las decisiones y una gran capacidad de influencia, nos diese precisamente el empujón definitivo para decir: los españoles han sacado un nuevo buque, aunque bueno, la Nao, porque no es el Nao, es la Nao, lleva ya casi 5 siglos inventadas. Bueno, 5 siglos no, llevan ya más de 5 siglos inventada. Creo que, aparte de bonito, de sentimental, que a mí sabéis, pues hay ciertas cosas que en ese aspecto me llenan muchísimo y me gusta muchísimo, también tendría una lógica operativa. Probablemente el que inventó el destructor, seguramente que hubo alguno que dijo: para eso tenemos los acorazados de bolsillo. Bueno, pues hoy en día lo más potente que hay en la Armada son los destructores. En este aspecto yo lo veo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo sinceramente el concepto de Nao como buque de guerra futuro, yo le veo. Si alguno de vosotros pensáis: se te ha ido la pinza, César, pues vale, se me ha ido. Pero siendo sincero y atendiendo a realidades operativas, atendiendo a las circunstancias actuales y a lo que se está buscando en los buques de guerra actuales, creo que esa multiconfiguración capaz de enfrentar a cualquier objetivo, pero enfrentarle de verdad con gran potencia de fuego y muy buenos sistemas de armas, tanto radares como sonar y demás, creo que el Nao tendría éxito. Y si no tiene éxito, lo que es seguro es que nosotros nos dotaríamos de un pedazo buque de guerra capaz de enfrentarse a todo. O como me gusta a mí, que ya sabéis que soy un hombre muy refranero, que te valga lo mismo para un roto que para un descosido. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.